Recording in progress. Listo, entonces estamos en el tema número 3, que es la música que agrada a Dios. En realidad el título es música e himnología, pero el libro tiene ese título, la música que agrada a Dios. Entonces yo hago el resumen del libro para que así podamos nosotros tener, digamos, una idea general de lo que se va a compartir. Permítame también, aquí avanzo. Entonces tenemos el objetivo, ¿verdad? Principal, lo que queremos abarcar ahorita es distinguir lo que es música de adoración, o sea, son tipos de música, ¿verdad? De celebración, hay música, claro, de entretenimiento y hay música para uso secular, ¿ok? Vamos a identificar principios bíblicos, que eso es la médula de todo esto, esos principios que nos van a permitir a nosotros a evaluar la letra, con qué espíritu, ¿verdad? Viene ese contenido, el propósito y el efecto que va a producir en el que escucha. Y vamos a aplicar estos principios, ¿verdad? Para el culto, para el evangelismo, con nuestros jóvenes, en el hogar, bueno, en todo, ¿verdad? Y y si nos da tiempo, ¿verdad? Hablar un poquito sobre el ministerio musical, algunos consejos. Si el tiempo nos ajusta. Avanzo. Permítame que tengo que ocultar un poquito aquí unas ventanitas que tengo abierta. Entonces, tenemos, ¿verdad? Este es el tiempo que vamos a utilizar para la base bíblica. Esta es la estructura más que todo de lo que vamos a ver. Al lado derecho de la pantalla siempre van a ver usted así como una frase célebre, una cita bíblica, un comentario que resume todo lo que estamos viendo en la pantalla en ese momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea central? La música que agrada a Dios nace de un corazón consagrado, que exalta su carácter, enseña verdad y edifica a la iglesia. En otras palabras, hermano, miren, la música está para ayudar a los hermanos a aprender también. O sea, la música debe de llevar un mensaje bíblico, no simplemente algo emotivo, y eso lo vamos a ver en su momento. La música no es de emoción, porque ahí caemos en el problema de muchas iglesias, que nada más están por emoción, y el problema con la emoción es que la emoción se acaba. Entonces, eso debemos de tener claro nosotros como cristianos, que si usted está emocionado, le aseguro que esa emoción se le puede acabar en cualquier momento. Pero si usted está convencido, aunque usted esté en la cárcel, aunque esté en situación difícil, usted va a encontrar momentos para alabar a Dios. Y esa es la gran diferencia entre estar emocionado y estar convencido. Bien, vamos a avanzar. Miren cómo habla la Biblia acerca de la música, o sea, la importancia, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia. Hay 575 pasajes relacionados en la Biblia en 44 de los 66 libros. Entonces, eso es algo bien simbólico. Aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Se usa, ¿verdad?, con los objetivos, ya lo vimos también, como liberación, como culto, en duelo, en victoria, en enseñanza, en profecía, y como lo vimos también anteriormente, bueno, hasta en la guerra se ha utilizado. Los salmos, ¿verdad? Funcionan como un himnario del pueblo de Dios. Es algo muy importante. El primer himnario fue el libro de los salmos. Incluso todavía tenemos libros, perdón, himnos que son sacados literalmente de los salmos. Incluso hay música secular hecho de los salmos. A ver, yo sé que ustedes lo manejan. ¿Han escuchado aquella canción que dice, ah, ay, ¿cómo sería? Habla de la... Escucha, Señor, mi oración. No, hermana, piense que es una, Considera. es una, es una, es una canción secular que los ponen en los bares y dice, by the river, by Of the Babylon, of Zion, Babylon. Babylon, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Yeah. Mhm. Babylon, sí, by the river, algo así, por los ríos de Babilonia, by the river of Babylon. O sea, eso es sacado. Yo le digo usted está escuchando un salmo, le digo a alguien que se estaba tomando creo que una cerveza. ¿En serio? Me dice.
pero mire cómo hasta dónde ha influenciado los salmos. Bien, eso es muy interesante, pero hay que ver también el objetivo, ¿verdad? Porque, porque ya esa música secular no la podemos poner en la iglesia, aunque tenga un mensaje bíblico, no lo podemos poner. Ahora, vamos a avanzar, hay mucho que ampliar aquí. Tenemos también que el texto principal arriba, no todo uso bíblico es modelo. O incluso, vamos a ver, creo que otro parecido, ¿verdad? Que no todo, si, eh, cuando algo aparece en la Biblia, no es que el Señor lo esté aceptando, ¿verdad? Porque alguien me dice con respecto al sábado, me dice, si los sacerdotes profanan el sábado, me dice uno, dando a entenderme, según para mí, de que el sábado no vale para nada para Dios, no vale nada para Dios. Ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante con respecto al tema del sábado. Pero sí, la Biblia dice literalmente que los sacerdotes profanan el sábado. Pero hay que ver el contexto y eso lo vimos en propedéutica y hermenéutica en el primer tema, que hay que saber por qué el Señor Jesús mencionó eso. Y se lo resumo así rapidito, porque lo que estaba dando a entender nuestro Señor Jesucristo es de que porque los discípulos andan recogiendo espigas, están diciendo que profanan el sábado, cuando los sacerdotes hacen su obra de encender fuego y cosas diarias que también hacen las personas común, pero son sin culpa. O sea, cuando dijo Jesús, están profanando el sábado, lo están mencionando bajo el contexto que están mencionando los fariseos y saduceos. Y después da a entender, ¿verdad? Y da a entender, y qué mejor, ¿verdad? Que ahora que está aquel sumo sacerdote, que es Cristo mismo. No amplío más en eso, pero hay que entender el contexto de lo que se menciona. Entonces, no significa que el sábado lo profana las personas, no. Hay que ver el contexto. Bien, por eso dice, no todo uso bíblico es modelo. Hay un uso santo, sí, lo mencioné en los salmos. Bueno, ahí está en la cita bíblica. Hay un uso educativo de la música. Hay un uso terapéutico. Ya lo mencionamos ahora lo vimos con David y el arpa. Y hay un uso de idolatría. Y eso lo vemos con Daniel, ¿verdad? En la estatua de Nabucodonosor, al son de las trompetas, del tímbalo. O sea, ya sabemos lo que sucedió. Y esa música se sigue utilizando por Satanás para conseguir siempre seguidores para él. Seguimos. Voy a minimizar otra vez aquí algo nada más. Ahora, ¿cuáles son los propósitos santos? Los objetivos santos de la música. Es para adoración, eso es exaltar a Dios. Edificación es para fortalecernos a nosotros. Por eso que una música, cuando se va a poner, digamos, vamos a los principios, ¿verdad? Que tenemos que ir utilizando. Por ejemplo, el, el servicio de canto. No es que usted va a poner a alguien y se le ocurre poner los signos que se sabe. No, por eso hay un rol de servicio de canto. La persona se prepara con la música que tiene referencia al tema del expositor. Por eso es que en muchas iglesias organizadas ya se sabe durante la semana cuál es el tema del día miércoles. Además de quién va a exponer, ya saben cuál es el tema para que el encargado de la música sepa elegir los himnos que se van a cantar ayúdenme ahí, en la introducción, en el servicio de canto, ¿ok? En el servicio de canto. Entonces, por eso es que ya una iglesia donde, si usted está en una iglesia donde ponen a cualquiera, ¿verdad? O falla el rol del servicio de canto, entonces está mal, ¿verdad? Se está fallando en la oración ahí. Sirve para enseñanza, evangelización. Miren, en la evangelización hay una parte, yo creo que la usan bastante así como motivacional, o sea, en la parte emotiva. Y es claro, y en ese momento es necesario, ¿verdad? Claro que es necesario, porque a veces hay personas
que solo van cuando alguien se le acerca y le comienza a hablar, vaya hermanita, acompáñenos, entregue su vida a Cristo, y la gente va, ¿verdad? Dándole un empujoncito. Y claro, necesitamos un poquito de emoción, claro, pero en su momento exacto y correcto. Bien, avancemos porque hay muchas cosas. Recuerden que hay pasajes, citas, frases exactas al lado derecho. Mientras yo lo voy mencionando algo, usted va reflexionando en lo que está en esa cita, ¿verdad? Esos comentarios. ¿Cuándo Dios rechaza la música? Porque dice en Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares. Bueno, y aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí ya están todas las respuestas. Dios no lo acepta cuando am, Dios no acepta música que acompaña una vida sin obediencia. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Venid a mí y estemos a cuentas. ¿Ok? Incluso cuando va y lleva ofrenda a la iglesia, deja tu ofrenda ahí, va, ve, ponte, haga las paz con tu hermano. Entonces son cosas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos transformar antes de ir a la adoración, porque si no sería una falsa adoración, estando dentro de la iglesia y enemistado con el hermano. Bueno, y muchas cosas que podríamos mencionar. Ahora, el culto, lo que rechaza, o la música que a Dios no le agrada. Es el culto que puede tener sonido, pero estar vacío de justicia y de reverencia. Bueno, no podemos detenerlo, ¿verdad? Por eso le digo, hay tantos detalles que podemos mencionar, pero tenemos que avanzar. También la música puede ser instrumento de idolatría, ¿ok? Cuando sustituye a Dios. Miren, sucedió un caso que a veces, recuerden que la letra del canto tiene que tener también un mensaje bíblico, o sea, conforme a un escrito está. Porque ¿qué sucede? Que nuestros jóvenes están cantando música de otras iglesias porque les gusta, suena bonito y todo lo demás, pero traen falsas doctrinas. Me acuerdo, ¿verdad? Hace poco sucedió esto, el año pasado. El pastor bajó a una niña que estaba cantando una canción que la cantan bastante en inglés, muy famosa, me imagino. Yo he escuchado, lo he escuchado en iglesias incluso adventistas. Pero ¿qué sucede? Es muy delicado porque tiene una frase que es falsa doctrina. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por eso necesitan un director de canto. Y no es que un hermano emocionado dice, va el día miércoles o el domingo, hermano, yo quiero cantar. No, no es así el asunto. Primeramente el director de canto tiene que analizar la letra, el ritmo de la música, tiene que analizar, ¿verdad? Todos los detalles con respecto permítame, no se va a meter un ruido ahorita. Bien, disculpen que aquí estamos cerca del aeropuerto. Bueno, entonces sigamos. El asunto es que la niña la bajaron del púlpito. Algunos comenzaron a pensar, digamos, ¿es correcto lo que hizo el pastor o incorrecto? Bueno, eso está para debate porque hay que analizar, ¿verdad? Toda la situación en su momento, como sucedió. Entonces no nos vamos a meter en eso. Y la música, la adoración no es un espectáculo, es una respuesta santa al carácter de Dios. Avancemos. Ahora, el santuario, ustedes cuando lean ese título en el libro, si tienen la oportunidad, bueno, también en el resumen, se van a dar cuenta cuán importante fue la música durante la construcción del santuario. Eso fue algo increíble. Y tomen en cuenta también que recuerden que el santuario, estamos hablando ya ya hablando también del primer templo, ¿verdad? Ahí había un orden musical para todo, ¿verdad? Algo especial, música de adoración desde la construcción. Ahora imagínense, si desde la construcción
estaba así, ahora ya estando el edificio con mucha más razón, como debe de ser, ¿verdad? Música que debe estar consagrada a nuestro Señor. Por eso dice ahí la lección, ¿verdad? Aquí está la lección, la música del culto debe acompañar la oración, no dominarla. Y aquí otro resumen que podemos aprender, el volumen, el ritmo, los instrumentos y la ejecución deben servir al mensaje espiritual. Bien, sigamos. Tenemos el modelo de David. Escucho algunos micrófonos abiertos. Ahí está, nada más silencio para que no se meta el ruido. Tenemos el modelo de David. O sea, todo lo que él hizo, ¿verdad? Con este asunto de la construcción, él puso músicos designados, ¿ok? No es solamente voluntario, por eso le decía yo, si un hermano el día miércoles, o sea, en el mismo el culto de consagración o en el mismo culto del miércoles, el hermano, a un hermano, ¿verdad? Se le ocurre, yo voy a cantar. No, eso no es así, ya no está en orden eso, porque hay que analizar todos los detalles que le mencioné anteriormente. Otro modelo de David es que él capacitó, ¿verdad? O sea, los que tenían habilidad musical, formación espiritual. Es por eso, hermano, que no podemos poner tampoco a nadie, a cualquiera en servicio de canto. A veces ponen a niños, incluso a veces, bueno, tal vez lo pueden poner en un día miércoles para irlo formando, porque hay que ponerlo. Pero ya en culto divino, no. ¿Ok? Ya en culto divino, no. Hay un orden litúrgico, música conectada, o sea, con el culto, hay una consagración, el músico sirve a Dios y a la iglesia, o sea, hay un testimonio detrás de esa persona, visible, palpable, y hay una excelencia, ¿verdad? Para eso, ofrecer lo mejor sin caer en la ostentación. Nosotros debemos de llevar siempre, recuerden, ¿verdad? Lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de prepararnos en todo. Incluso en nuestros conocimientos lo ponemos al servicio del Señor. Yo soy del área de informática. Estoy poniendo todos estos recursos al servicio del Señor. Alguien es constructor, pone su servicio en la construcción, ya sea de nuevas iglesias, ya sea en auditoría, pero algo hace el hermano. Alguien es experto en música, está para enseñar a los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, cada don que usted ha cultivado o talento que usted tiene, lo pone al servicio del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos ahí? Bueno, vemos a Jesús, ¿verdad? Que cantó con los discípulos después de la cena pascual. Tenemos testimonio de Pablo que recomienda salmos como cantos, himnos, y el canto debe nacer del corazón y enseñar la palabra. Y también tenemos el testimonio de Pablo y Sila, ¿verdad? En la prisión, como con el canto, ¿verdad? Y lo escuchaban, dicen los demás presos. Entonces, ese era un testimonio audible para los que estaban ahí, porque yo le digo a algunos hermanos, es que nadie está feliz en la cárcel, pero el cristiano puede estar gozoso, que es algo muy diferente. ¿Por qué está gozoso? Porque su fortaleza está en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y en el caso de Pablo y Sila, ellos sabían que estaban ahí por el testimonio, ¿ok? O sea, porque lo que habían hecho había causado impacto a favor de las almas, pero claro, una consecuencia en contra de ellos. Pero aún así se sintieron gozosos. Y ahí está en la cita bíblica, dice, no basta sentir bonito, el canto debe enseñar y amonestar con sabiduría. O sea, por eso les digo, si usted escucha a alguien cantar, ve qué bonito, cómo canta y quisiera cantar como él, incluso se aprendió hasta el nombre de la persona. Pero si usted le pregunta qué mensaje traía el canto y usted no sabe qué decir, entonces falló usted o falló el mensaje que se tenía que dar. Eso es muy importante. Ok, permítame ver algo por aquí. Listo. Ahora, siguiendo, tenemos en el libro de Apocalipsis, es también, ¿verdad? Acuérdense que el libro de Apocalipsis es desde el inicio, habla de nuestro Señor Jesucristo, mm, eh,
y tenemos también ese ambiente de alabanza y también música. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 4, Dios es alabado por su santidad. En el 5, Cristo es adorado como Cordero. También tenemos los cánticos de celebración, de creación, de redención, de victoria y de juicio. Y también la música final del pueblo de Dios, ¿verdad? El canto del Cordero. O sea, es algo maravilloso y muchas veces con esos himnos celestiales, a veces yo trato, digamos, de visualizarme y estar ahí ya en ese momento en que todos estemos cantando. Entonces uno debe de visualizarse. Y recuerden que eso son técnicas que usa la humanidad para alcanzar sus objetivos. Entonces también tenemos que nosotros hacer lo mismo, o sea, visualizar nuestro objetivo. ¿A dónde queremos llegar? A la Canaán celestial. Entonces cuando ustedes escuchen esos cantos ya sacros, de esas voces casi como ángeles, usted transpórtese a ese momento en que estaremos todos con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Bien, ahora vamos con los principios que debemos de aplicar. Ya esto sería ya lo que usted ya puede comenzar a usar dentro de su iglesia. Hablamos ya generalidades. Recuerden que esto nada más son generalidades. En el libro está más profundo todo esto, pero nos va a ayudar. El primer principio, eh, acerca de la música y los signos. Dios es el centro, ¿ok? No se le olvide eso. Dios es el centro. Entonces, por eso hace la pregunta. Usted tiene que hacer la pregunta al hermano. Usted es director de canto. Hermanito, ¿qué va a cantar? Dígame, ¿cómo se llama su canto? Y usted investiga, ¿verdad? Las fuentes, sobre todo si son cantos que quieren ser sorpresa. Pueden sonar bonitos, pero hay que ver cuál es el mensaje, ¿verdad? Si hay un mensaje doctrinal profundo y conforme a un escrito está. No voy a mencionar conforme a nuestra iglesia porque van a decir, entonces conforme a su iglesia. No, conforme a un escrito está. Eso solo apoya la Biblia. Entonces, ¿a quién dirige la atención? A la gloria de Dios, no a la fama del músico. Al carácter santo de Dios, no a las emociones pasajeras. A Cristo y su redención, no al ambiente ni al espectáculo. A la adoración reverente, no al entretenimiento. ¿Ok? Y el filtro, ¿verdad? Ahí está el filtro en la parte derecha de su pantalla. Si después del canto, o sea, usted se evalúa así, si después del canto la gente recuerda más al cantante que al Salvador, entonces ya se desordenó todo. Ese primer principio, usted aplica y escucha el canto y si las personas se emocionaron, ¿verdad? Que qué bonito canta la persona, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama ella? Pues ya se perdió el mensaje. Listo. Siguiente principio. Verdad bíblica, ya lo mencionamos, lo volvemos a recalcar, dice Deuteronomio 31, 19 al 22. Dios mandó a enseñar un cántico para que el pueblo recordara qué cosa, la palabra, su palabra, o sea, la palabra de Dios. Lo que se canta se memoriza y lo que se memoriza forma el carácter. Entonces, la letra debe estar qué cosa, en armonía con las escrituras. Eso ya lo mencionamos. Entonces, debe evitar frases ambiguas. Imagínense que aquel canto de cómo se llama este cantante. Mire que no me lo... ah, mencióneme un cantante, es que yo no los escucho. Dani Berríos, algo así. No, hay otro, sí. Uno que canta de que su esposa está en un lugar de luz, que está en otro lugar. O sea, está hablando con un muerto. Pero le permito porque en esta parte yo no soy muy bueno. Mencióneme algunos cantantes que tienen esa música que no está conforme a la palabra de Dios. Creo que se llama El El Quinto Cielo, me parece. tercer Ajá. cielo. Tercer cielo. Bueno, el hermano le subió Ujú. dos cifras más. Ok, tercer cielo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pero hay otro Dani Berrío, ¿será? No. Danilo Montero, me parece que alguna Danilo de su Montero, música sí. no adora Hay un directamente. cantante, es que yo no lo escucho, pero hay un cantante que que lo entrevistó un famoso periodista de Univisión, Rafael Ramos, imagínense, Rafael, me acuerdo más del periodista que del cantante. Y él le reclamaba, tu música de repente se puede confundir con música de amor o hacia la pareja en vez de hacia Dios. Jesús Adrián Romero. Gracias, hermano. Jesús Adrián Romero. Entonces,
le hizo la entrevista, o sea, fue directo el hombre, el entrevistador, y él dijo que sí, que algunos lo interpretan de esa manera, pero claro, recordemos de que estos cantantes se volvieron seculares porque le están vendiendo su producto al mundo, ¿ok? Allá también hay mercado, tanto dentro de la iglesia como afuera hay mercado, así que no importa la letra, lo que importa es que compren. Entonces ya lo conocemos muy bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Creo que hay unos videos, o si no, voy a agregar algunos videos de eso en anexo en cuanto a música y tecnología. Precisamente esa entrevista la voy a buscar y lo voy a agregar ahí, muy, muy importante. Bueno, avancemos con esto porque ya sabemos, ¿verdad?, que tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Principio número 3, tiene que tener reverencia y orden. Si mantiene la reverencia y orden, está correcto. Si ya los hermanos comienzan a aplaudir, algunos se paran, se emocionan, levantan los brazos, ya se arruinó todo eso. Entonces aquí tenemos la reverencia, no es frialdad, eso es, porque algunos dirán, no, es que las iglesias de ustedes son bien frías. No, no es así. Mire, hermanos, también esto no es no sé si lo menciona más adelante, creo que no, pero la música no debe ser cultural. Ah, es que porque nosotros somos de Sudáfrica, entonces nosotros bailamos, entonces entramos bailando a la iglesia. Miren, yo tuve la oportunidad de platicar a alguien. eh, hay un país en Sudáfrica, perdón, en África, creo que es Guinea Ecuatorial. Ahí hablan español, hablan francés, hablan inglés. Entonces, yo tuve la oportunidad de preguntarle a un miembro de la iglesia, ¿por qué entran bailando? Para dar las ofrendas, o sea, bailando, así como son esas culturas, porque el asunto es cultural. Mucha gente decía en los comentarios, porque esa es su cultura, o sea, no molesta, pero yo les decía, no, pero sí, nosotros no somos cultural, nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, una sola nación, ¿verdad? Un solo pueblo. Entonces, tenemos que adorar de la misma manera. Con el tiempo, algunos cayeron en la razón. ¿Saben por qué? Porque yo tuve la oportunidad de contactarme con un miembro de esa iglesia donde entraban bailando, aplaudiendo, y le pregunté, hermano, ¿por qué hacen eso? Mi hermano me dice en español, porque ellos hablan español. Qué pena, dice, que esos videos todavía estén por ahí, pero nosotros con el estudio nos dimos cuenta lo equivocado que estábamos y nosotros ya no hacemos eso. ¿Entienden, hermanos, verdad? La importancia. La música no es cultural, la música es para honra y gloria de nuestro Señor. Por eso nosotros somos una sola nación, un solo pueblo para honrar al Señor en espíritu y en verdad. Ahora tenemos el volumen. Eso es bien, bien difícil, ¿verdad? En muchas iglesias. Yo no sé si yo tengo un oído no sé, muy, muy atento, pero me afecta esos parlantes tan fuertes. La ejecución dice debe ser sobria, o sea, ordenada y comprensible. La música debe preparar el corazón para oír a Dios, no dejarte sordo. Eso es muy importante. Por eso esas frases, mira, son ganchos clave, ¿verdad? Que usted puede ayudar para memorizar esto. Vamos al principio número 4. La edificación del carácter, eso hablando del carácter, se los mencioné, creo yo, también en los últimos encuentros, que lo más difícil para el ser, cada uno de nosotros, ¿verdad? Es cambiar nuestro carácter. Usted no puede decir teniendo 20 o 30 años en la iglesia es porque yo soy así. Ah, no. Usted a los 10 años, incluso desde que entra a la iglesia, se tiene que ir viendo su cambio de carácter a lo largo de los años. Si usted entró con un carácter malhumorado dentro de la iglesia y pasaron 20 años, lo siguen conociendo como el hermano malhumorado, entonces usted ha fallado en la edificación de su carácter. El yo, cuando entra a la iglesia, a los inicios no debe ser el mismo en años después, no, tiene que ser diferente. Por eso cuando usted llega a una iglesia, 5 años después, usted tiene que volverse a presentar y decirle, hermanos, me presento nuevamente porque el yo que conocieron hace 5 años no es el mismo.
para honra y gloria de nuestro Señor. O sea, esas son palabras fuertes y tiene que ser, o sea, palabras exactas, ¿verdad? No con vanidad, no con presunción, sino que explicándole a los hermanos después, ¿verdad? Explicándole porque nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter. ¿Ok? Se explica, ¿verdad? Esa frase hay que explicarla. Entonces, ¿qué hace la música? ¿Qué tiene que hacer? Nos debe elevar nuestros pensamientos hacia las cosas nobles. Por eso hay que escudriñarlo todo, pero hay que retener lo bueno. Ayuda a grabar las lecciones espirituales en la mente. ¿Ok? O sea, hay música, ¿verdad? ¿Cómo le enseñan a ustedes, a los niños, los versículos de la Biblia? Con cantos, personajes de la Biblia, con cantos y muchas otras cosas con cantos. Y entonces hay veces cuando ya están en los ejercicios bíblicos, entonces la persona, mencióneme los 10 libros de la Biblia y se pone a cantar, porque así es como lo recuerda. Muy bien, entonces puede ayudarnos también a animar, a consolar y fortalecer contra el desaliento. Recuerden que hay un testimonio del hermano Oliver Coronado con respecto a la música que él ponía en la radio. Pregunto, ¿me pueden responder? ¿Han escuchado ese testimonio? Sí, yo lo he escuchado. Excelente, excelente. Muy No, y es, poderoso muy es poderoso poderoso, ese hermano, testimonio. eso es increíble. Yo me quedé pues sorprendido de que incluso nuestras radios, nuestras iglesias podrían estar adorando a Satanás. En el culto de repente podríamos estar adorando en vez de a Dios a Satanás. Y les recomiendo, ¿verdad? Ese testimonio, búsquenlo ahí, es el testimonio de Oliver Coronado. Se lo resumo así Yo rapidito. lo tengo, hermano. Yo lo voy a pasar por el grupo para que los hermanos. Eso es un Ex- sermón que él dio y al Sí, final fue que él dio ese testimonio. Yo lo voy a pasar por el grupo. correcto. Entonces mejor no se lo menciono para no darle como eso spoiler. Escuchen, hermanos, ustedes mismos. Bien, bueno, en parte de la edificación del carácter también la música también puede rebajar el gusto. O sea, cuando no está bien ordenada, conforme a lo anterior, puede rebajar el gusto y confundir el bien con el mal. Ok. Siguiente. Principio número 5, la participación. O sea, ¿a quién vamos a permitir? Bueno. El canto congregacional une a la iglesia. Pero hermanos, miren, ¿qué sucede hoy en día? Lo que sucede es que están poniendo los signos con pistas, o sea, con las voces incluso del cantante. Y cuando se va la luz, el equipo de sonido se apaga, ya nadie puede cantar porque no les puede seguir el ritmo. Qué triste eso, ¿verdad? Y tuvimos una charla precisamente hace un par de semanas atrás con un profesional de la música adventista y excelente. Él nos recomendó, y esta es la recomendación que le paso a ustedes, es que comiencen a cantar solamente con pistas, no con las voces, ¿ok? Porque se está perdiendo la verdadera consagración y también la falta de aprendizaje con la letra, que la letra lleva también el mensaje de salvación. El acompañamiento debe facilitar a la voz del pueblo, ¿ok? Los líderes de canto, los de música, deben guiar con claridad y reverencia y el culto debe formar adoradores, no consumidores religiosos. Mire, esa es una frase fuerte, ¿verdad? Somos adoradores, no consumidores de música, consumidores de momentos especiales, ¿ok? Sigamos, ya vamos a finalizar, ya queda poco acá. Número 6, un principio, el principio número 6, tenemos que buscar la excelencia sin show. O sea, hay que evitar la farándula. O sea, la farándula que muchos pastores se han vuelto faranduleros. No voy a mencionar nombres, porque si no también aquí me van a señalar a mí. Se han vuelto faranduleros. ¿Qué es la farándula? Bueno, es todo esto, los efectos de sonido, los efectos visuales, eso es farándula, ¿ok? Eso es un show. Entonces, ¿qué debemos de evitar? Enseñar bien, ok.
enseñar bien es parte de la reverencia. Afinación, ritmo, claridad deben de cuidarse. La sencillez puede ser profundamente espiritual, ¿ok? Y la habilidad debe estar sometida a la humildad. O sea, yo soy experto, pero yo no voy a decir, yo tengo un PhD en música y ustedes tienen que aprender de mí. No, eso tiene que ser con bastante humildad. Incluso hay personas que son profesionales en un área y no, ellos no lo dicen, pero cuando necesitan de, de su experiencia, ellos están ahí para apoyar. Y a veces criticamos a personas sin saber de que son profesionales. O sea, me refiero de criticar sin haberlos escuchado hablar o comentar o saber más de él, cuando son realmente expertos en algo. ¿Cuáles son los peligros de, de- de evitar la excelencia o irnos a la parte del show? O sea, podemos estar improvisando y podemos estar haciendo exhibiciones, ¿verdad? De nosotros mismos. Bien, sigamos. Creo que ya vamos llegando al final. ¿Qué menciona la hermana Elena White sobre la música como don? La música es un don de Dios para alabar, elevar y fortalecer. Eso es prácticamente un resumen de lo que hemos visto. El canto en el culto es tan importante como la oración. ¿Ok? Entonces, si usted está cantando bien, está orando también. Es como que estar orando. Y debe evitarse la teatralidad, el teatro. Por eso le dijo el asunto de la farándula. ¿Ok? En eso caemos, ¿verdad? El orgullo y la autoexaltación. Recuerden de que hay cantantes, bueno, como la pista ya no le funcionó, ya se baja. Pero hay gente, ¿verdad? Yo voy a cantarle, o sea, eso ya tener, digamos, eh, tener una visión por el mensaje. Hermano dice, le voy a cantar a capela una parte del mensaje. Y eso no es exaltación. Y eso lo considero humildad, porque el objetivo era cantar. Pero cuando hay alguien, no, es que no, la música no funciona. Eso, yo no puedo cantar con música porque van a escuchar que no canto muy bien. Entonces, eso, ¿verdad? Eso hay que evitar. Entonces, el músico necesita humildad, consagración y disciplina. Disciplina. ¿Cuál es la filosofía adventista de la música? O sea, ¿en qué procuramos nosotros centrarnos? Bueno, que toda música debe glorificar a Dios, debe ser equilibrada emocionalmente, intelectual y espiritual. O sea, debe haber un equilibrio en esas tres cosas. No es que no debe tener emoción, claro que debe tener emoción, pero si solo es emoción, ese es el problema. Si solo es emocional, o sea, ahí ya fallamos. La música sacra debe evitar asociaciones seculares que confundan. Lo que sucede es que hay mucha música secular que la están utilizando en el culto divino y ese es el gran peligro. El otro, cuando digo música secular me refiero incluso a música que consideran cristiana. Ahora no me malinterpreten. Es música que es secular, o sea, tiene bases y fundamentos rítmicos seculares, pero le han puesto, vamos a decir, letra cristiana, entre comillas. Y la música es, ya sabemos, ¿verdad? Evangelizadora. ¿Cuántos de ustedes no hemos estado cuántos de nosotros hemos estado en campañas donde el orador pide una música específica? Eso está preparado, ¿verdad? Porque se necesita, claro, un toque de emoción en ese momento, porque estábamos tocando el corazón, se está tocando, el Espíritu Santo está tocando el corazón de esa alma. Entonces necesitamos utilizar todos los sentidos para que la persona reaccione. Entonces, el oído, lo visual, el tacto tiene que ver con cuando alguien llega y toca su hombro. Entonces, todos los sentidos debemos de utilizarlo en ese momento. Y señales de alerta, que también este es un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Bueno, leamos esta parte de la alerta pastoral, que esto resume lo anterior. Si la música debilita la reverencia, aunque sea cristiana, necesita ser revisada. El criterio final no es popularidad, o sea, no voy a cantar algo que todo el mundo canta. El criterio es fidelidad,
espiritual. ¿Ok? Entonces podemos leer algunas frases de aquí. Por ejemplo, el ritmo y el volumen, ya lo mencionamos, debe haber un orden eso. La presentación llama más, si la presentación llama más a la atención al músico que a Dios. Y no solamente la música en sí, sino lo que va ahí detrás de todo eso que le mencioné, ¿verdad? Los efectos visuales, las pantallas que ponen. Entonces, si eso llama la atención más hacia el músico o a la experiencia que usted que está viviendo, la emoción, ¿verdad? A los motivos, antes que a Dios, entonces estamos fallando. Por eso, si produce excitación, sensualidad, confusión o liviandad, entonces hay que analizar eso. Son señales de alerta. Por ejemplo, si la congregación deja de cantar, es señal de alerta. Si mezcla lo sagrado con lo profano, señal de alerta. Avancemos. Y aquí tenemos una lista de filtros filtros prácticos que podemos utilizar, ¿verdad? Esto le sirve al director de canto. Incluso si usted no tiene un director de canto, puede llegar a ayudar en su momento ahí, ¿verdad? Para cuando alguien quiere cantar y explicarle, ¿verdad? Estos detalles. Primera pregunta, ¿exalta a Dios o al intérprete? Pero esto no se hace cuando después de cantar. Esto tiene que tener un conocimiento previo de lo que se va a cantar. Sobre la letra, es bíblica, es clara. Lo tercero, eleva la mente hacia Cristo, fortalece la reverencia. Por eso le decía, hay ritmos que son muy movidos, pegajosos, entonces eso hay que evitarlo. Eso que traen guitarra eléctrica, que traen tambores, hay que evitarlo. O sea, eso es un estudio completo. Yo no soy experto en eso, pero por lo menos yo sé, cuando algo trae guitarra eléctrica o ritmos modernos, ya vamos mal. La congregación puede participar, o sea, son preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? O sea, si los hermanos no pueden cantar porque es un especial, entonces hay que ver si lo aprobamos o no. El volumen ayuda o distrae, la ejecución es humilde y ordenada, tiene asociaciones dudosas, edifica el carácter cristiano, prepara para la palabra de Dios, o sea, eso para el servicio de canto. Entonces, todas esas preguntas uno se hace para poder hacer un buen servicio de canto. Y en la música secular, vamos con el discernimiento, porque algunos hermanos me han preguntado a los jóvenes, hermano, ¿y qué escuchaba usted cuando era joven? ¿Y qué música puedo escuchar yo? Porque a mí me gusta, hermano, mire, cierto cantante, ¿verdad? Pero él no es cristiano. Entonces, hay que ayudar a los jóvenes con esto y tampoco no hay que ser agresivos con ellos. Todo, recuerden, es con amor. Toda palabra hay que tiene que indulzarse con la palabra de Dios, pero siempre siendo firme. No hay que ir, ¿verdad?, con la espada afilada. Recuerden, la Biblia es una espada doble filo, así que tenemos que darle con el filo correcto para no cortarlo. Dice, con respecto a la música secular, debe evaluarse por contenido moral, efecto y asociación. Porque yo sé que algunos de ustedes escuchan ciertas músicas, ciertos cantos seculares. Hay música sacra incluso también, música, eh, ¿cómo le llaman? Solo de instrumentos musicales. Entonces, la clásica, la música clásica. Entonces, tienen que evaluar todo eso. Dice, no debe confundir el bien con el mal. O sea, son criterios, ¿verdad? No se puede confundir el bien con el mal. La vida diaria también debe quedar bajo el señorío de Cristo. Lo que consumo en privado afecta cómo adoro en público. Y hay muchos testimonios de jóvenes, ¿verdad? Que escuchaban música de rock, que escuchaban música de esos de amores. Bueno, entonces, y han cambiado, ¿verdad? Porque saben de que todo lo que ellos están escuchando, entonces repercute en su mente. Y ahí está, ¿verdad? Que aquel dejó a la otra, que me fui con otro. O sea, porque esa es la letra de que ahora me consigo uno nuevo. Bueno, y letras totalmente vulgares ya hoy en día. Bien, entonces tenemos que enseñarle a los jóvenes eso. Lo que yo le enseño a mis muchachos es que eso que tú lo que vas a repetir, te lo estás repitiendo en tu mente y eso es lo que te va a suceder. ¿Quieres, quieres que te engañen? Porque la música que estás cantando, escuchando, habla del engaño. ¿Crees que te engañen? No, claro que no. Entonces,
no tiene por qué estar escuchando eso. Bien, y muchas cosas más que podríamos mencionar, pero ya el tiempo se nos fue. Aquí está el asunto del ministerio de la música en la iglesia, algunos consejos, ¿verdad? Y aquí hay un caso práctico que pueden ustedes evaluar más adelante con más detenimiento. Y aquí está la regla pastoral. Una canción puede ser aceptable en un contexto y no ser apropiado para el culto reverente. Por eso le decía yo que algunos cantos, ahora el día miércoles está bien, pero en el culto divino tenemos que ser más objetivos con respecto a eso. Y aquí ya una conclusión, resumiendo todo lo anterior. La música, ¿verdad? Nace de un corazón consagrado, debe de exaltar a Dios y a Cristo, debe enseñar verdades bíblicas, debe de promover reverencia, debe edificar nuestro carácter, nuestros pensamientos, debe permitir la participación de la congregación y se ofrece con excelencia, humildad y propósito. Eso que nos va a ayudar a nosotros a poder hacer una mejor obra misionera. Por eso le digo yo, esa es la frase de esta aula virtual. Todo lo que estamos haciendo es para hacer una mejor obra misionera. Así que hermanos, ese es el tema para el día de hoy. Nada más es una introducción. Voy a dejar de grabar, permítanme un momentito nada más.